Vamos a continuar con el curso de biomagnetismo en el apartado del código de las emociones. En este módulo número 59 vamos a ver sustitutos, representantes y sanación a distancia. Les va a encantar este módulo, está muy específico para que ustedes puedan sanar a distancia a cuanta gente necesite de su ayuda, ya sea humanos o animales. Vamos a iniciar con sustitutos, representantes y sanación a distancia. Imagina ser capaz de liberar las emociones atrapadas de un ser querido que está a miles de kilómetros de distancia. Imagina ser capaz de entrar en el subconsciente de alguien que está en coma o inconsciente y necesita de tu ayuda. Imagina ser capaz de examinar a tu mascota para encontrar emociones atrapadas y así mejorar su conducta. Todo esto y más es posible a través de dos formas extendidas del test muscular a las que me refiero como test del sustituto y representante. El test del sustituto y el del representante son probablemente los dos complementos más útiles del test muscular que he descubierto alguna vez. Dice el Dr. Bradley que les he enseñado a muchas personas a usar estos métodos, ya que él ha podido utilizar el código de la emoción en circunstancias en las que de otra manera hubiera sido imposible. A pesar de haber usado el test del sustituto y del representante por muchos años, me sigue impresionando lo bien que funcionan. Estas formas de test te dan la habilidad de examinar a personas que de otro modo no sería posible examinar, así como también realizar verdaderas sanaciones a distancia. Creo que estamos viviendo en una era en la que todo el conocimiento de los tiempos pasados está regresando a la Tierra y el código de haber formado parte alguna vez de ese cuerpo de conocimiento. Mientras continuamos refinando nuestra comprensión acerca de cómo funciona el mundo, hemos hecho avances increíbles en varias áreas. Cosas que hubiesen sido inconcebibles en el pasado, hoy son comunes para nosotros. Poco más de un siglo atrás, si querías capturar la imagen de alguien, tenías que dibujarla o pintarla. Crear una versión a todo color a menudo llevaba una gran cantidad de pintura y muchas horas de esfuerzo. Ahora todo lo que necesitas es una pequeña cámara digital, o en este caso celulares, y en fracción de segundo presionas el obturador y listo. Ir a visitar a un familiar a 100 millas o kilómetros de distancia solía ser una actividad de una semana entera. Ahora puedes ir y volver fácilmente en mediodía. La tarea en cuestión siempre se hace más fácil cuando tienes las herramientas correctas. El test del sustituto y el del representante son herramientas poderosas que pueden utilizarse para liberar de manera efectiva emociones atrapadas independientemente de que la persona esté delante de ti o presencial o a miles de kilómetros de distancia o también pueden ser millas. Veo el test del sustituto y el del representante como regalos de Dios, como regalos del cielo, regalos que nos permiten lograr hacer un trabajo incluso bajo circunstancias duras. Por ejemplo, suponte que tienes un niño con un problema de enojo y sospechas que una emoción atrapada esté involucrada. ¿Cómo practicarías el test muscular en un niño? Suponte que tu marido esté en el extranjero en el ejército y está de duelo por la pérdida de un compañero. ¿Cómo puedes ayudarlo a semejante distancia? Tu perro se puso apático luego de que uno de tus hijos se fue a la universidad. Supones que puede haber una emoción atrapada involucrada, pero ¿cómo puedes estar seguro? Tu mascota puede comprender mucho de lo que dices, pero ¿sabrá lo que significa resistir cuando le hagas el test muscular? Si es así, por favor llámame. El test del sustituto y el del representante te permiten utilizar a alguien más como sustituto de la persona o animal que estás tratando de examinar. Ambos métodos son muy simples y requieren dos personas más la persona o el animal
al que estés examinando. Estos dos métodos de test difieren en que, mientras que el test del sustituto se utiliza para examinar a una persona a la que no es posible examinar, pero que está físicamente presente, el test del representante te permite examinar a una persona que no está presente y que en verdad puede estar literalmente en cualquier lugar del mundo. El test del sustituto. La siguiente analogía te ayudará a comprender cómo funciona el test del sustituto. Muchas granjas pequeñas y ranchos de América tienen cercas para el ganado electrificadas con bajo voltaje, alrededor de sus áreas de pastoreo. Cuando una vaca roza el cable de una cerca electrificada, recibe una ligera descarga. Estas cercas han demostrado ser simples pero efectivas a la hora de mantener el ganado a salvo dentro de sus confines. No mucho después de que la primera cerca eléctrica para el ganado fue instalada, unos niños de granja hicieron un descubrimiento interesante. Si uno de los chicos agarraba la cerca, experimentaba la descarga. La leve sacudida de la electricidad atravesando su cuerpo era intensa, pero no corría riesgo su vida. Si el chico tomado de la cerca tomaba a otro chico, de pronto este chico experimentaba el malestar de la descarga y el que estaba tocando el alambre no sentía nada. Estaba actuando meramente como el transmisor de la electricidad, como un cable de extensión. El descubrimiento no demoró mucho en recorrer las comunidades agrícolas. Casi todos aquellos que crecieron en una granja con una cerca eléctrica te dirán que lo han intentado. He conversado con personas que recuerdan haber estado al final de una larga cadena de personas y recibir continuamente la descarga hasta que pudieran agarrar a alguien más para que estuviera al final. Funciona. El test del sustituto funciona sobre un principio similar. Puedes pensar del sujeto que en realidad está siendo examinado como el alambre en vivo. Él es el que tiene la corriente eléctrica a la que estás tratando de acceder. Como el test del sustituto siempre se utiliza en alguien que está presente, el sustituto simplemente toca al sujeto para hacer la conexión. Luego el test se realiza sobre el sustituto en vez de sobre el sujeto. El test del sustituto es la respuesta en cualquier situación en la que una persona está físicamente presente, pero no se le puede practicar el test. Las razones por las que a una persona no se le podría practicar el test incluyen las siguientes. Primero, la edad, como ser, examinar a un bebé, un niño pequeño o una persona mayor. 2. Limitaciones físicas como heridas, enfermedades, dolor, debilidad, deshidratación o cuello desalineado. Tercero, pérdida de la conciencia como el estar dormido o estar en estado comatoso. 4. Imposibilidad de razonar debido a un retardo mental o si estás ayudando a un animal. Suponte que quisieras examinar a un bebé. Cualquier persona que puede ser examinada, ella misma puede actuar como sustituta del bebé. En caso de un niño, el sustituto podría ser su madre o padre o cualquier persona con la que el niño se sienta cómodo. Por supuesto que si otra persona que no sea uno de sus padres está examinando al niño, deben asegurarse de tener el permiso de sus padres antes de intentar ayudarlo. Cualquier persona que pueda ser examinada puede actuar como sustituta de cualquier otra. Por otro lado, he llegado a considerar al test del sustituto como un complemento indispensable del test muscular. Si obtienes una respuesta inconsciente mientras examinas a alguien, mi recomendación es que pongas a un sustituto en el medio y realices el test con el sustituto. Las respuestas serán las mismas y a menudo encontrarás que la utilización de un sustituto te facilitará la detección de las respuestas que estás buscando. Encontrarás que determinadas personas son de alguna manera más fáciles de examinar muscularmente que otras. Por ejemplo, mi esposa Enedina es muy fácil de practicar el test y como trabajamos juntos, a menudo la utilizo como sustituta.
primer paso para hacer el test del sustituto es asegurarse que el mismo sustituto sea posible de testear. Haz esto como ya lo hemos discutido. Simplemente haz que el sustituto haga una declaración positiva o negativa, verdadera o falsa, seguida del test muscular. Una vez que tengas a un sustituto que pueda ser utilizado, procede. Sigue estos pasos. Primero, para hacer la conexión, el sustituto simplemente toca o le da la mano al sujeto o al animal que vas a examinar. Segundo, haz que el sujeto diga su nombre en forma de afirmación. Mi nombre es fulano de tal o fulana de tal. Realiza el test muscularmente al sustituto que debería dar fuerte como resultado. Tercero, luego haz que el sujeto haga una declaración incongruente diciendo mi nombre es fulano de tal o fulana de tal, usando cualquier nombre que no sea el suyo. Cuarto, realiza el test muscularmente al sustituto. En este momento el sustituto debería dar débil como resultado. De no ser así, repite el paso 3 hasta que así sea. Una vez que el sustituto da como resultado débil, cuando el sujeto hace una declaración incongruente, la conexión ha sido establecida y el testeo puede proceder. En unos pocos segundos después del contacto físico inicial, el sustituto y el sujeto estarán conectados y el test será posible. Luego, haz que el sujeto haga una declaración incongruente. Cualquier cambio en la energía que ocurra dentro del sujeto fluirá inmediatamente a través del sustituto para hacerse evidente a través del test. Para liberar una emoción atrapada, pasa el imán por la espalda del sujeto si es posible, que sea un imán de polaridad negativa pegada al cuerpo. Si por algún motivo esto no es posible, también funcionará pasar el imán examinador sustituto sujeto por la espalda del sustituto siempre y cuando sigan conectados energéticamente. La conexión con el test del sustituto es fácil de romper. El sustituto simplemente deja de tocar al sujeto. Varios de mis estudiantes me han preguntado, ¿cómo voy a pasar el imán por la espalda? Como te decía, la polaridad del imán debe ser negativa. Lo negativo debe estar hacia el cuerpo de la persona que se está examinando. Puedes utilizar un imán grande de ferrita de 4000 Gauss. El recorrido del imán debe ser desde en medio de la frente, pasando por en medio de la cabeza y posteriormente pasando por el cabello hacia las vértebras cervicales, posteriormente las dorsales y las lumbares, para terminar en el sacro. ¿Qué vas a decir cuando estés pasando el imán por la espalda? Tus palabras deben tener cierta fascinación y sugestión para el subconsciente del paciente. Podrás decir, por ejemplo, en estos momentos pido permiso a Dios nuestro Señor para que me permita librar de sus emociones atrapadas a el nombre del paciente que están consultando, por todos los acontecimientos del pasado y que de cierta manera le han afectado a, menciona alguna emoción patológica, como en este caso miedo, como inseguridad, miedo, frustración, etc. O también puedes mencionar la patología o el órgano afectado, si está afectado de un riñón, si está afectado del hígado, de la circulación, o si el paciente, por ejemplo, trae cáncer, insuficiencia renal, diabetes, etc. Esto puede ser como una consecuencia de una emoción atrapada. Ahora bien, en esta diapositiva vamos a mencionar cómo debe estar la posición del paciente en el momento de la terapia. Puedes utilizar como prueba de sugestión la caída hacia atrás. Esta se utiliza mucho en hipnosis. ¿Cómo se hace esto? Colocas al sujeto parado con las puntas de los pies juntos. El sujeto fisiológicamente va a perder el equilibrio mientras están dando la terapia, incluso puede caer hacia atrás. Debes decirle que no se preocupe si siente que se cae, que tú lo vas a sostener. Debes tener algún diván o cama o simplemente una silla por detrás de él. El paciente va a pensar que el imán está jalando mucha energía y el cuerpo del paciente lo tomará como curativo.
Si el paciente se cae, continúas con la terapia una vez sentado el paciente o acostado diciendo, vamos a revisar esos miedos o cualquier otro sentimiento objeto de la emoción atrapada que te han detenido en varias etapas de tu vida. Tal vez hoy tienes miedo al fracaso, a la enfermedad, etcétera, lo que el paciente traiga, a ser rechazado, a que no te aprueben, al dolor. Tú sabes cuáles son esos miedos, tráelos a tu mente. Dime cuánto peso le han añadido a tu vida. Quizás en estos momentos sufras por la consecuencia de tener esos miedos, o cualquier emoción que traiga. Pero posteriormente, una vez que liberes esas emociones atrapadas, será mucho más el placer que recibas. Siéntelos. Observa las consecuencias de tener esos miedos. ¿Cuánto te han costado? ¿Cuál es el precio que has pagado en el pasado y hasta el día de hoy? Dime, ¿qué estás perdiendo por culpa de tus miedos y que seguirás pagando por no hacer nada? Si quieres aplicar alguna técnica de tapping, lo puedes hacer siguiendo paso a paso mi video en YouTube, que te lo dejo a continuación. Esta es una fracción del curso de hipnosis clínica. Por último, le pueden decir que desde este momento quedas liberado, quedas liberada de la emoción atrapada. Quizás la mejoría la tengas hoy mismo, quizás mañana, o pasado mañana quizás. Pasando a otro tema. A menudo no es posible practicar el test muscularmente a los niños pequeños de manera confiable. El test del sustituto provee una manera simple y eficiente de obtener las respuestas que necesitas para ayudarlos. Podemos heredar emociones atrapadas o podemos formarlas durante nuestro tiempo en el vientre materno o durante el nacimiento o en cualquier momento posterior. No es raro que los niños nazcan con emociones atrapadas. A pesar de que es extraño que un niño nazca con un muro del corazón, también sucede. Los niños son preciosos. Puedes ayudarlos en muchos casos, simplemente utilizando un sustituto. El código de la emoción funciona de la misma manera para los niños como para los adultos. Los niños que tienen vidas estresantes y difíciles están predispuestos a tener emociones atrapadas, pero cualquier niño puede tener emociones atrapadas, sin importar cuánto amor reciban o cuán favorable puede ser el ambiente en su hogar. En el siguiente módulo hay una dramática historia acerca de cómo ayudó de gran manera el quitarle las emociones atrapadas a una niña muy desfavorecida. Bueno, por mi parte, en este módulo es todo por hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó este módulo, tan solo me emocioné al redactarlo. Que Dios los bendiga a todos. Se despide de ustedes el doctor Mario Ricardo Rodríguez.